¿Qué tal, profesor? Enseguida mi compañero Saúl y yo le vamos a dar una pequeña reseña de lo que fue para nosotros el video y vamos a tratar de explicar varios temitas de lo que fue esto. Y empezamos que la Edad Media surge a través de la caída de Roma. También nos habla de que en la Edad Media surge el primer papa, nos habla de la conquista de Italia. También nos habla de varios reyes y de cómo fueron las batallas en distintas partes del mundo. Nos habla de Carlomagno, de Mahoma. También nos habla de cómo Enrique IV cómo atacó Italia. También en esta edad nos hablan del conquistamiento de América. Y ya enseguida mi compañero Saúl igual les va a dar una breve introducción de lo que fue. Gracias, Alejandro. A continuación, les daré una introducción acerca de nuestro video. Tocaremos temas como la Edad Media, acerca también del feudalismo, el origen del papado, la arquitectura bizantina y gótica. También hablaremos acerca de la muralla medieval. Espero que a través de nuestro video podamos tocar ciertos temas que se vivieron en esta época. La Edad Media se refiere al periodo de tiempo comprendido entre la Antigüedad clásica y el Renacimiento. Comienza en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina en 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente tras la toma de Constantinopla por los turcos. Su cronología da inicio en el año 0 después de Cristo con el primer papa San Pedro. En el año 467 es la caída del Imperio Romano de Occidente en el poder de los pueblos bárbaros. Los bizantinos culminan la conquista de Italia en el año 553. En el año 632 es la muerte de Mahoma. Ejércitos musulmanes conquistaron el Oriente Medio y es la expansión de Islam. En el año 711 los musulmanes cruzan el estrecho de Gibraltar e invaden España. También es el fin del reino visigodo. En el año 800, Carlomagno es coronado emperador de Occidente. Navarra se convierte en reino independiente en el año 905. En 1081, Enrique IV ataca Italia. Enrique IV de Alemania es derrotado en 1105. En 1202 se da la Cuarta Cruzada para reconquistar Tierra Santa, pero que varió su rumbo, terminando con la conquista y el saqueo de Constantinopla. Enrique VII, primer monarca del Sacro Imperio Romano Germánico, fue coronado emperador en el año 1312. Da final en 1453 con la caída del Imperio Bizantino y el descubrimiento de América. Esta época comprende 10 siglos, un enorme espacio de tiempo, por lo que a su vez se subdivide en Alta Media Baja y Baja Media Alta. La Alta Edad Media comprende el periodo del siglo V al siglo X, un total de 5 siglos caracterizados por la lucha por la supremacía de los tres imperios coetáneos, el bizantino, el islámico y el carolingio. La Baja Edad Media supone un periodo con enormes repercusiones y proyecciones en el futuro. Las instituciones establecidas en la época y los valores sociales entraron en decadencia y comenzó su institucionalización como medida para protegerlas. La Baja Edad Media a su vez se subdivide en plena Edad Media, del siglo XI al siglo XIII, marcada por la expansión del sistema feudal, el surgimiento de la burguesía y de nuevas instituciones de poder, y la crisis de la Edad Media, los dos últimos siglos XIV y XV que supusieron el caso de esta época. También hay que hablar sobre el feudalismo, que fue la denominación del sistema político que predomina en Europa occidental. Todo esto fue en la Edad Media, entre los siglos X y los siglos XI. No hubo como que un acuerdo ni cuánto tiempo iba a durar, y esto según se variaba sobre su religión de cada quien. Igual ahorita mi compañero les va a seguir con lo que fue igual
más adentro el feudalismo. El feudalismo fue una etapa fundamental en el desarrollo histórico de la sociedad, abarcando un largo periodo. En Europa abarcó desde la caída del Imperio Romano del siglo V hasta la Revolución Burguesa en Inglaterra en el siglo XVII y en Francia en el XVIII. El modo de producción feudal fue uno de los modos de organización de la producción que existían en la historia. Originado en el seno de la sociedad esclavista en forma del sistema tribal, la esclavitud había dejado de existir. Así que el desarrollo de las fuerzas productivas solo era posible basándose en el trabajo de una masa de campesinos dependientes que poseían sus propias propiedades y sus propios instrumentos. Este modo de producción se atribuye a las sociedades medievales. El poder político en este modo estaba descentralizado. Por esta razón, el señor feudal poseía el poder estableciendo relaciones de vasallaje con otras clases sociales. El feudalismo es esta relación que tienen los vasallos con los feudales. Fue una organización social y también política. Básicamente, el término feudalismo deriva de la palabra feudo, contrato entre los soberanos o los señores feudales y los vasallos, que en ese momento se les denominaba así. La palabra feudalismo también hace referencia a la época feudal, que se situó en Europa entre los siglos IX y XV. Los señores feudales pertenecientes a la nobleza poseían las tierras, mientras que los campesinos o sirvientes estaban obligados a vivir en la tierra de su señor, determinando esto la relación de producción existente. Estas tierras conformaban grandes unidades agrícolas productivas, propiedad de estos señores nobles, quienes podían exigir a los campesinos que pagaran una renta ya fuera con su trabajo, productos o tributos monetarios. Entre las características que definen el modo de producción feudal podemos destacar las siguientes. Los campesinos tenían que destinar parte de la producción al señor feudal. Gracias a este pago, el señor les dejaba las tierras y les daba una vivienda. Se basaba en modelos de explotación agropecuarios. Las relaciones eran relaciones de vasallaje. El señor feudal también dotaba de protección al campesino. La unidad productiva mínima era el feudo. En este modelo existían distintas unidades de producción, tales eran como las reservas señoriales, que eran aquellas que eran cultivadas por campesinos, percibiendo a cambio mansos para cultivar. Los mansos eran trozos de tierra que cedía el señor feudal al campesino para cultivarlos y autoabastecerse. En este modo de producción el excedente se lo entregaba al señor feudal. Los pastos y los bosques eran tierras comunes a los cuales cualquiera podía pasar. Algo también muy importante en la Edad Media fue que de ahí surge el primer papa. Se dice que el primer papa fue el apóstol San Pedro y su sucesor fue Lino. En esos tiempos la elección se dividía en tres partes, que era por aclamación, por compromiso y por escrutinio. Igual enseguida mi compañero Saúl les va a dar otra breve explicación de lo que fue. El origen del papado. El despliegue del papado constituye algo asombroso. Nunca había sucedido algo comparable, que una autoridad religiosa, sin medios económicos o militares, se haya convertido en elemento clave, legal y cultural, espiritual y político de la historia de Europa. Sus orígenes fueron humildes y oscuros. Nadie pudo señalar el momento en el que surgió ni el día en el que bien lo vieron entrando en el siglo II. Empezó a regir en Roma un obispo monárquico que se sintió responsable de la iglesia o conjunto de iglesias de la capital y extendió su influjo en el imperio. Tampoco sabemos el momento en el que se presentó como heredero de Pedro y consiguió una autoridad casi jerárquico imperial sobre gran parte de la cristianidad. Pero el papado surgió y rigió los destinos de Europa occidental desde el siglo IV al XV, conservando hasta ahora gran influjo, como vimos en los funerales de Juan Pablo II y como vemos en la preparación de conclave. Por eso es bueno recordar su origen, partiendo de dos apóstoles con Pedro y desde la antigua iglesia de Roma. Papa Lino o Lino de Volterra fue el sumo pontífice de la Iglesia Católica entre los años 67 y 76 y es considerado
santo por la Iglesia. Según las listas episcopales más antiguas de la Iglesia de Roma, Lino habría sido el primer sucesor de San Pedro al frente de la comunidad romana, por lo cual la Iglesia Católica lo consideraba el segundo papa. Lino fue designado papa, aunque cabe anotar que durante los primeros siglos del vocablo papa era usado para dirigirse o referirse a los obispos de las ciudades importantes. Vivió un periodo difícil con una iglesia clandestina y todavía en construcción, y vivió en diversas etapas de persecución contra los romanos. Todavía lo consideraban una secta judía. Falleció finalmente en el año 76 o 78, probablemente martirizado. Su recuerdo se mantuvo olvidado durante mucho tiempo, hasta el punto de que Turliano llegara a considerar como un sucesor de Pedro a San Cleto. La arquitectura de la Edad Media se desarrolló. Algo súper interesante igual fue la arquitectura en la Edad Media, ya que igual se dividía en tres partes. Estos fueron el bizantino, el románico y el gótico. Una arquitectura clavada para ese tiempo, sin las herramientas, vaya qué experiencia la de aquellas personas. En la bizantina pues podíamos ver que sus acabados, cómo pintaban en los muros. O sea, algo que sí sorprende mucho, porque en estos pues no había como que muchas herramientas, y ellos pues con lo que tenían podían hacer mosaicos y muchísimas cosas muy 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 interesantes que en el video pues se pueden observar. Y en el románico eran como que más templos. Ahí surge el arco de medio punto, la bóveda, y por último el gótico, que era de origen germánico. Igual se puede observar que su arquitectura era bastante buena en sus templos, como la empleaban. Desarrollan principalmente tres estilos: el bizantino, el románico y el gótico. La arquitectura bizantina es el primer estilo importante en la Edad Media. Destaca por su solidez estructural, utiliza espléndidos mosaicos interiores, capitel hermosamente decorado, una característica cubierta abovedada y buena ornamentación. El arte románico se manifestó de manera más relevante en la arquitectura, caracterizándose por su aspecto de solidez y por el uso del arco de medio punto, las bóvedas de cañón y de arista. Su desarrollo coincidió con la expansión del feudalismo y la fundación del orden religioso de Cister. El empleo de las construcciones de tipo medieval finaliza con el desarrollo del estilo gótico, de origen germánico. Se caracteriza por sus líneas alargadas con arcos de apariencia innovadora y ornamentación exterior recargada. El estilo románico también fue uno de los más importantes, porque fue el resultado de la combinación razonada armónica de elementos constructivos y ornamentales. También realizaban el uso de arcos, columnas y pilares. Recordar también que Vitruvio decía que cada estructura debería de tener estas tres cualidades, que eran belleza, utilidad y firmeza, algo que caracterizaba este estilo tan bello. Cabe también mencionar que el estilo gótico fue uno de los también más interesantes en aquella época de la Edad Media tardía. Se trata de un amplio periodo artístico que surge en el norte de Francia y se expande por todo Occidente. Según los países y las regiones, se desarrolla en momentos cronológicos diversos, ofreciendo en su amplio desarrollo diferenciaciones profundas. Más puro en Francia, siendo bien distinto en el de París y el de Provenza. Uno de los más importantes estilos y más bellos también es en el gótico, que también se les da la adoración de magos. Se puede ver en la Catedral de Estrasburgo. La muralla medieval. Generalizando, desde los inicios de la Edad Media, la estructura urbana en la meseta castellana quedaba suspendida a la presencia de un recinto amurallado. Ávila no sería menos
articulándose a varias causas que hicieron indispensable su construcción. La amenaza de la presencia musulmana en estas tierras, aún en el siglo VII, la inestabilidad interpretante entre los reinos de Castilla y de León en la segunda mitad del siglo VII, con los consiguientes enfrentamientos armados, la seguridad y el eficaz refugio que suponía la existencia de una potente cerca, y la exigencia de su presencia como necesaria e indispensable condición a la hora de alcanzar el estatus de ciudad, junto con la posesión de un territorio circundantemente sobre el que ejercer el señorío. En su interior y en las inmediaciones de su periferia, la población se agrupaba en barrios y abarrales, respectivamente, siempre en torno a una parroquia. Al mismo tiempo, una parte de la superficie intramuros acaparaban espacios destinados al uso ganadero, junto con algunas tierras cultivables, todo ello en posible ascendio. La muralla marcaba las jerárquicas y funciones de los distintos espacios urbanos. Si interiormente se desarrollaban las actividades institucionales y buena parte de la actividad comercial y de servicios. Los arrabales eran testigos de las labores artesanales y agrícolas, juntos con aquellas actividades que consideraban molestas. La Edad Media va a ser el escenario del surgimiento de la murallada tal como la conocemos en la actualidad, con su perímetro de unos 2.5 kilómetros, en el que se levantan sus lienzos y torreones, y sus puertas principales. Sus construcciones tendrán lugar en el siglo VII, si bien la ciudad medieval nunca careció de muros, previamente en parte como herencia de épocas precedentes, estos más o menos arruinados y con mayor o menor eficacia defensiva, estuvieron presentes y protegiendo la ciudad. Su población se fue acomodando al interior y fuera de la cerca, dibujado arrabales que se configuraban en torno de las parroquias, cuya construcción vivirá un momento de gran desarrollo bajo la moda románica. Otros edificios jugarán un papel destacado en su interrelación con las murallas, bien interrogándola, como es el caso de Alcaraz, bien abriéndose paso ante ella, como ocurre con la cabecera de la catedral, y en otros casos avanzándose en intramuros, caso de Episcopio. Durante los siglos medievales, las defensas fueron objeto de reformas y reparaciones, no solo como consecuencia del desgaste propio de un edificio de estas características y dimensiones, sino a tenor a los avances y las novedades que conoció el desarrollo de la guerra. Fruto de estas modificaciones surgió ya a finales del medioevo y el imponente cimorro que preside de la catedral.